Ahora pasamos a la presentación de Gonzalo Tamayo, que nos va a hablar sobre la competitividad minera y regional. Adelante, Gonzalo, por favor. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias al presidente del Instituto de Ingenieros de Minas y a los organizadores del Congreso. Y mientras nos acompaña la presentación, creo que solamente decir que siempre, no solamente es un placer escuchar a Julio, por la riqueza y por la variedad de la información y análisis que nos ha transmitido, sino también es un reto importante generar interés en nuestro auditorio eh, con temas ya propios de la competitividad minera. Varios de ustedes probablemente me han escuchado en algunas presentaciones que comenzaron ya en el Perumín del año pasado, en relación a algún trabajo que hicimos en Agroconsul con el Instituto de Ingenieros de Minas para tratar de establecer alguna medición de competitividad minera entre un grupo seleccionado de países. Existen, por supuesto, indicadores internacionales bastante conocidos, Fraser es uno de ellos, y lo que en su momento nos pidió el instituto fue elaborar una metodología que se diferencie de aquella, digamos, típica de Fraser, que se sustenta en base a encuestas de opinión, y en general, como las encuestas de opinión pueden tender a ser relativamente volátiles, dejan de lado elementos probablemente más estructurales. Entonces, uno de los elementos claves que utilizamos en ese indicador fue, primero, el potencial geológico de un grupo de países seleccionados. Sudáfrica, Canadá, Australia, Chile, México, Colombia y, por supuesto, el Perú. Y esto no es novedad, por supuesto, para ninguno de los asistentes, pero en términos de nuestro nivel de potencial geológico en varios de los principales minerales industriales, realmente el Perú, y creo que puede decirse esto con bastante simpleza, el Perú está en las grandes ligas. O sea, realmente, ¿con quiénes competimos? Con los principales países mineros en el mundo. No solamente en el potencial geológico, sino en producción. Y en la lámina que acompaña mi presentación podemos ver que efectivamente somos el segundo productor de cobre, somos el segundo productor de zinc, el sexto productor de oro. Entonces, yo creo que a manera de resumen, por supuesto que la naturaleza nos dio la presencia de esos minerales en el país, pero más allá de estar hoy en un nivel importante de producción, creo que la segunda mirada más importante es entender que estos minerales todavía requieren ser descubiertos, convertidos en recursos, pasar a reservas y progresivamente pasar a hacer operaciones mineras. Porque afortunadamente el Perú está estratégicamente situado para aprovechar la transición energética que se está dando a nivel mundial. No solamente porque el potencial que tenemos en el tema de cobre, en el tema de zinc, en el tema de plata, sino en general nuestra oferta de recursos naturales, minerales y energéticos nos da una ventaja comparativa importante. Pero por supuesto la naturaleza no lo da todo. Se requiere de manera muy clara convertir esos recursos y esas realidades en proyectos, y por supuesto el elemento central para pasar a esa siguiente etapa tiene que ver con la evolución de la inversión, con la decisión de las empresas y con la forma en que las empresas se relacionan con los entornos en los cuales operan. No solamente en términos tributarios, el conocido government take en términos de los proyectos mineros, sino mucho de ello tiene que ver con que al estar la actividad minera en general regulada en distintas partes del mundo, importa mucho el grado de regulación, el número de procedimientos, el número de instituciones con los cuales un inversionista minero tiene que relacionarse. Y es tal vez ese uno de los temas en los que nos ha ido un poco más, ha sido más difícil en el pasado. Afortunadamente en los últimos meses han habido algunas modificaciones. Y si podemos pasar a la lámina siguiente, por favor. En el estudio que mencionó Víctor en su momento, definimos un conjunto de procedimientos sencillos básicos, digamos una autorización de beneficio por un lado, o los procedimientos para conseguir una concesión minera, o los procedimientos para iniciar una etapa de exploración
de bajo impacto, entendida como una operación de exploración de bajo impacto, probablemente aquella que tiene un número limitado de plataformas de exploración. Y en cualquiera de esos casos, tanto en lo que es la etapa de exploración como en la etapa de operación, en esta muestra seleccionada de países, el resultado que obtuvimos no fue nada bueno, lo cual en la práctica nos mostró no solamente que en el Perú un inversionista minero enfrenta un número de procedimientos probablemente más largo que el que ocurre en otras circunscripciones, pero además también que en muchos casos estos procedimientos, si bien tienen plazos legales establecidos, no necesariamente esos plazos legales se cumplen y en general, varios de ustedes o de los que nos escuchan podrán atestiguar que en general los plazos reales que se toma la administración son sustancialmente más largos que los plazos previstos. Obviamente los contextos nacionales son distintos, los regímenes jurisdiccionales son distintos, hay zonas más de un gobierno federal o más de un gobierno unitario, pero por ejemplo sí veíamos que en British Columbia, por ejemplo, para aquellos que puedan ser considerados inversionistas calificados, el adquirir una concesión minera correspondía casi a lo que puede denominarse como un proceso de transacción de comercio electrónico. Era prácticamente muy rápido, repito, obviamente para un inversionista ya calificado, podía tomarse no más de 24 horas para un procedimiento de esta naturaleza. O en muchas de las otras jurisdicciones, bastaba con que el instrumento de gestión ambiental esté aprobado para que en función de esa herramienta ambiental, que es por supuesto uno de los ejes fundamentales a partir de los cuales se da la relación del proyecto minero con su entorno, una vez establecido y aprobado ese instrumento de gestión ambiental, el interesado o el promotor del proyecto pasaba ya a un entorno donde comunicaba a la autoridad el Notice of Works, es decir, desarrollaba el proyecto o desarrollaba la actividad sin más restricciones que las establecidas en el propio estudio de impacto ambiental y avanzaba con el Notice of Works o el Notice of Completion. Para ponerlos en otros términos más sencillos, ni en Canadá, ni en Australia, ni en Sudáfrica, entendemos que en Chile, existía el requisito de que, por ejemplo, un proyecto como Tía María hubiera requerido una licencia de construcción. Bastaba aquello que estaba establecido en el instrumento de gestión ambiental, en el caso de Tía María, por supuesto, ya fue aprobado, pero bueno, nuestro contexto es así. Entonces, este fue uno de los temas que progresivamente también me permitió contribuir con la Comisión de Desarrollo Minero Sostenible, de la cual fui miembro, y Roxana Barrantes probablemente desarrollará esto en mayor detalle en un momento, donde una de las conclusiones centrales es que nuestra frondosa legislación ha tendido a inhibir el desarrollo de la actividad minera, probablemente con un exceso de regulación, más con un propósito de cumplimiento y exigencia de normas per se, que de efectivo conocimiento, por ejemplo, de la relación de actividades de bajo impacto con el medio ambiente y con las comunidades. No quiero mencionar algunas cosas que seguramente Roxana mencionará y que han sido relevadas en varias presentaciones que se han tenido alrededor de la Comisión de Desarrollo Sostenible y que realmente yo creo que como miembro de la comisión también agradezco y felicito al Ministerio y a otras entidades públicas que han tomado algunas de las conclusiones que discutimos en ese informe. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y cuando hablamos de procesos mineros, podemos también entender o hacer un símil que el desarrollo ya de un proyecto minero implica un proceso logístico complicado. Normalmente las minas están donde la naturaleza los puso. El producto de esos minerales tiene que llegar al mercado, lo cual requiere llegar fundamentalmente a puertos y llegar a la costa. Y por lo tanto hay un conjunto de decisiones que se tienen que tomar en términos de la construcción de la mina o de
el desarrollo del yacimiento y el traslado del producto, de la monetización de esos minerales hacia los mercados internacionales a la costa. Lo que sí, cuando uno mira probablemente los proyectos mineros más grandes desarrollados en el Perú en los últimos años, puede ser el caso de Antamina o puede ser el caso de Las Bambas, en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver un conjunto de proyectos mineros en el mundo, en cada una de las jurisdicciones que vimos. Pueden escoger el nombre que les parezca conveniente. Y el eje de las X representa la distancia en términos de kilómetros a la costa, y el eje de las Y representa la altura sobre el nivel del mar. Entonces, por ejemplo, fijémonos por un momento en Antamina o Las Bambas, y en el caso de Antamina queda claro que la operación está alrededor de unos 150 o 200 kilómetros de la costa, pero a unos 4.000 metros, que en el caso de Las Bambas se magnifica mucho más. Proyectos mineros en otras circunstancias, en otras latitudes y con geografías probablemente menos complejas, pueden ubicarse más lejos del mar. Sí, Australia tiene muchas de esas minas, pero en territorios probablemente menos complicados y con infraestructura y con provisión de servicios de transporte mucho más mecanizados, ¿no? En el gráfico que ven ustedes, por ejemplo, no está Quellaveco, pero Quellaveco no está muy distante de donde se ubica Cuajone, en términos de alrededor de 3.500 metros de altura y unos 150 o 200 kilómetros al mar, y distancia al mar. Y por lo tanto, la combinación de altura por distancia genera una gradiente que a lo largo del ciclo de vida de la mina tiene efectos económicos sustanciales sobre la solución logística y sobre las necesidades de infraestructura que tiene que manejar ese proyecto. Solamente de manera de comparación, en el lado de la derecha, queremos reflejar una de las limitaciones centrales que, por ejemplo, vemos en la infraestructura en el Perú. Los ferrocarriles en el Perú crecieron fundamentalmente como producto de la minería. Y después del crecimiento inicial que se produjo hace más de un siglo, probablemente no hemos tenido una expansión o un desarrollo adicional de una infraestructura, digamos, de largas distancias, eficiente, para grandes volúmenes, como los ferrocarriles. Y cuando uno mira y compara entre estos países cuál es la relación entre kilómetros por línea férrea por kilómetro cuadrado, queda claro que, por supuesto, estamos en una situación en este indicador desventajosa. Estamos mejor en otros, ¿no? Por ejemplo, la minería ha sido bastante eficiente y bastante, yo diría, positiva para el desarrollo portuario, no solamente para lo que son el aprovechamiento o el crecimiento de los puertos de uso público, pero hay varias minas que han desarrollado puertos de uso privado que también se manejan con bastantes condiciones de eficiencia. Siguiente, por favor. Y el otro tema central, o sea, que creo que eso también es una de las conclusiones de la comisión, el sector minero ha sido clave para la generación de recursos fiscales, recursos tributarios del gobierno central, pero no solamente del gobierno central, sino todos aquellos que se originan y derivan en función de las reglas de canon, regalías o algunas contribuciones mineras específicas. Por supuesto, hay algunos departamentos que tienen una participación más importante del canon minero que otras, tipo Ancash, tipo Arequipa, Cusco también es importante, Tacna Moquegua tiene sus propias particularidades, pero en la práctica acá hay un gran reto pendiente, no solamente porque los datos que tienen ustedes reflejados ahí corresponden a los datos de un año. Seguramente si uno hiciera una evolución de unos 4 o 5 años del volumen de estos recursos, queda claro el potencial significativo que ha sido generado, pero queda claro que ese recurso no necesariamente ha sido totalmente invertido, ni necesariamente invertido en aquello que puede ser más urgente para las necesidades de nuestros compatriotas. Y por otro lado, no deja de ser claro que en algunos casos ha sido materia de corrupción. El caso de Ancash es, por supuesto, conocido, pero si uno mira un poquito más
otras fuentes de origen de canon y ve el gas de camisea, no es casual que varios gobernadores regionales del Cusco, varios de los últimos, hayan estado en problemas de corrupción y problemas penales. Y repito, acá hay una gran tarea pendiente porque en general, digamos, la minería invierte en zonas donde otras actividades no están, donde el Estado llega y llega tarde probablemente, y existe entonces esta relación, digamos, de tirantes, en donde por un lado el inversionista minero se ve como aquel al cual en el momento hay que pedirle, solicitarle contribuciones, óvulos o satisfacción de necesidades básicas, cuando muchos de esos casos corresponden por cuenta del Estado. Entonces, acá sí definitivamente hay repito, una gran tarea pendiente. Una de las cosas que también vale la pena mencionar no solamente es que los volúmenes generados por la minería pueden ser equivalentes a cerca del 30% del presupuesto de educación, pero creo que me llama más la atención un número que hace algunos años calculó el Banco Central y lo presentó Renzo Rossini en uno de los congresos internacionales del oro, donde identificando alrededor de 3 o 4 proyectos mineros que han visto difícil su ejecución, que hoy no están en la lista de proyectos que uno ve que vayan a salir, y ustedes probablemente recordarán que son proyectos de cobre, los inversionistas son conocidos, ¿no? Algunos en el norte, otros en el sur, en dejar de ejecutar esos proyectos, había volúmenes significativos de recursos que se dejan de usar, que pueden ser equivalentes a la construcción de 150 colegios por año. Entonces, ese es un tema, yo creo que central, en tanto discutimos y evaluamos o eventualmente alguien plantea que digamos, dejar de realizar proyectos mineros no tiene mayor costo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si uno mira la productividad media del trabajo, en la lámina siguiente, la productividad media del trabajo por sectores, así como en minería estamos, repito, en las grandes ligas, y así como estamos también en las grandes ligas en palta, estamos en las grandes ligas en arándanos, hay sectores en los cuales realmente la productividad que se ha alcanzado es muy buena y es la más alta de la economía peruana. Y este es el caso de la minería y hidrocarburos. Es probablemente la actividad económica en la cual tenemos la mayor productividad, no solamente porque se ha producido una importante inversión nacional y extranjera en desarrollar proyectos, es una inversión de alta tecnología que emplea alrededor de 250,000 trabajadores directos y que por lo tanto cada uno de esos trabajadores tiene un volumen de recursos, un volumen de capital, un volumen de maquinaria disponible bastante más alto que el promedio nacional, con lo cual efectivamente puede ser que la minería y los hidrocarburos sean el sector más productivo que tiene la economía peruana. Y por lo tanto, creo que el reto central en esta competencia internacional que existe en términos de atraer inversión minera y competir efectivamente por atraer recursos mineros con aquellos países que tienen potencial geológico similar, o en algunos casos mejor al nuestro, requiere no solamente que nuestra productividad continúe siendo alta, sino que de manera persistente y de manera consistente busquemos que en lugar de medidas que busquen reducir o afectar la productividad de la minería, hayan medidas que busquen subir la productividad de los otros sectores, ¿no? Y efectivamente incorporar otras actividades también y activar otros motores de crecimiento también, pero probablemente, como lo ha demostrado los indicadores que importó Julio Velarde con nosotros en su momento, y si uno mira qué ha pasado con el proceso de reactivación durante la pandemia, probablemente la velocidad a través de la cual la gran minería logró reactivar sus operaciones en mejores condiciones de seguridad, probablemente que el conjunto del resto de la economía, hizo que rápidamente, digamos, el nivel de demanda agregada efectivamente vaya a subir. Entonces, en esta lógica de seguir atendiendo la creación de este círculo virtuoso donde la minería, por supuesto,
requiere infraestructura para sus servicios, pero el desarrollo de la infraestructura que trae la minería también tiene efectos colaterales conjuntos. Abrir caminos tiene beneficios para el resto de la economía, demandar más electricidad también, porque hay más redes de transmisión o hay más equipos de generación. Y por otro lado, también hay un conjunto de políticas de responsabilidad social o de desarrollo comunitario o de aplicación de obras de inversión, bien sea obras por impuesto o obras propias en su momento realizadas por cada una de las empresas, que en general muestran, y hay diversos estudios hechos en los últimos años, donde lo que se hace es, por ejemplo, escoger como estos típicos experimentos médicos que hoy están de moda, donde a algunos individuos se les aplica la vacuna y a otros se les aplica el placebo. En la literatura económica en el Perú hay varios trabajos, no es solo uno, hay varios que muestran una recurrencia, donde si uno identifica áreas que son relativamente similares entre sí en base a los indicadores socioeconómicos, pero donde la única diferencia en el tiempo es que entre una y otra ha habido desarrollo minero, en casi todos los casos se muestra que aquellas comunidades en las cuales se ha desarrollado la actividad minera, los indicadores de infraestructura, los indicadores de bienestar social, los indicadores de telecomunicaciones, son estadísticamente significativos y superiores a aquellos en los cuales no hubo minería. Por efectivamente lo que mencioné, no solamente por el efecto virtuoso de este desarrollo de infraestructura requerida para las operaciones mineras y sus efectos colaterales, sino también por las inversiones propias derivadas de responsabilidad social y de provisión de mejor infraestructura. Y si me acompañan a la siguiente, por favor. Creo que el tema central tiene que ver, por supuesto, como lo mencionó el ministro, definitivamente el énfasis tiene que ser puesto en la exploración. Tuvimos algunos años pasados donde los altos precios internacionales liberaron recursos en los portafolios de las empresas mineras mundiales en todas las latitudes para explorar y desarrollar nuevos yacimientos. Los últimos años no nos ha ido tan bien, no hemos logrado con las justas superar alrededor de 400 millones de dólares por año, lo cual es, digamos, casi la mitad de lo que vimos hace 10 años. Y por supuesto aquí en el tema de exploración es donde competimos por atraer esos recursos y donde nuestra relación entre los inversionistas y nuestra propia legislación local y nuestros procedimientos pueden hacer la diferencia. Hoy, cuando uno mira la relación de reservas con los niveles de producción actuales y la mide en términos de años, puede darnos una apariencia de tranquilidad. Hoy, lo que conocemos de cobre nos da para 35 años. Pero, digamos, que Quellaveco, que es la mina que se va a desarrollar, va a estar en operación comercial probablemente en los próximos 2 años, ha tomado más de 20 años en desarrollarse. Tenemos 13 años de vida útil en función de las reservas de zinc. Acá creo que hay un esfuerzo central por necesidad de desarrollar. Somos el segundo productor mundial de zinc. En temas de oro tenemos 15 años, en temas de plomo algo más, en plata, sí, 30 años. Pero, repito, en cobre, 35 años sonar a mucho, pero a la luz del tiempo que toma desarrollar proyectos de clase mundial hoy en el Perú, tenemos que ser conscientes que tenemos todavía más que hacer. ¿Y qué más tenemos que hacer? Sobre todo cuando miramos tendencias futuras. Yo inicié la exposición indicando que estamos afortunadamente bien posicionados en la transición energética mundial. ¿Por qué? Porque efectivamente el sector minero es un demandante importante de energía. Tenemos recursos eléctricos renovables, solares, eólicos, con alto potencial. Tenemos gas natural y por lo tanto la minería puede ser
uno de los ejes centrales donde veamos una mayor electrificación y una convergencia entre la demanda de energía eléctrica y la integración de esa demanda con energías renovables no convencionales, de forma compatible con lo que implica la mitigación del cambio climático. Hay algunos experimentos o desarrollos ya interesantes en algunos campos, pero creo que vamos a tener sorpresas pronto. Tenemos gas natural también, por supuesto, y lo que es el desarrollo del LNG va a generar una intensificación de la competencia, probablemente por temas de diésel en términos del equipamiento minero. Queda claro que a futuro, y esto probablemente la pandemia lo ha puesto de mayor evidencia, la digitalización de todos los procesos va a ser una constante y probablemente vaya a un mayor ritmo y una mayor velocidad de la que se tenía prevista. Y eso supone retos muy importantes para la capacitación de la nueva mano de obra que requerirá el sector minero, donde en algunas operaciones uno comenzará a ver equipo autónomo, equipo manejado a distancia, equipo digitalizado y con mucho uso de tecnología. Y por último, para no dejar de ser claro, el desarrollo de nuestra actividad minera también lleva aparejado el desarrollo de proveedores y el desarrollo de clústeres. Arequipa efectivamente está teniendo una dinámica que puede ser muy importante. Por último, ya para dejar algunas conclusiones, estoy seguro que Roxana va a detallar. Hoy en el Perú uno puede ver que existen políticas nacionales para distintos temas. Hay una política nacional anticorrupción, hay una política nacional de derechos humanos, hay distintas otras políticas, pero por ejemplo, no existe en ningún caso una política de Estado que proponga el desarrollo sostenible de la minería en el Perú, siendo este el sector más importante en términos de productividad y uno de los más importantes en términos de contribución fiscal y contribución de efectos descentralizadores. Creo que también es necesario establecer un proceso continuo de medición de la competitividad y de medición de los efectos de decisiones de política pública sobre el sector minero. Voy a dar un ejemplo. El acuerdo de Escazú está de moda. Sí, hay una discusión política en medios bastante intensa de si se debe o no se debe Perú ir a aprobar el acuerdo de Escazú. Quienes están impulsando el acuerdo de Escazú son en este momento alrededor de 10 países. De esos 10 países, alrededor de 7 u 8 o 6 son islas del Caribe. Están Bolivia, están Ecuador, Colombia lo acaba de hacer, ¿no? Y Chile, por ejemplo, ha señalado que no va a ratificar el acuerdo de Escazú. Entonces, la pregunta que yo me hago es, por ejemplo, si efectivamente competimos con Chile en términos de atracción y desarrollo de potencial minero, ¿aprobar el acuerdo de Escazú abona en favor de nuestra competitividad minera? Dejo la pregunta ahí, es un tema complicado, es un tema distinto. Sé que hay mucha preocupación sobre el tema. Hay muchas situaciones dramáticas en términos de defensores ambientales en los bosques amazónicos o aquellos que luchan contra la tala ilegal. Sí, por supuesto, comparto la preocupación, pero no necesariamente comparto que el riesgo de afectar nuestra competitividad minera frente a un competidor cercano sea la herramienta que necesitamos, pudiendo haber otras. El tema que ya mencioné, el uso de los recursos públicos procedentes de la minería es una gran tarea pendiente, no solamente por los efectos de corrupción y las evidencias de corrupción que ha generado, sino porque tener recursos sin usar en medio de las necesidades que tiene grandes segmentos pobres de nuestra población, creo que va contra la ética. El otro tema que también se pronunció en la comisión fue el rol de la descentralización en este proceso.
Cuando uno mira el sector minero, y mencioné que el sector minero es un sector por supuesto, regulado, resulta bastante curioso cuando alguna de las entidades ambientales o de seguridad minera va a operaciones mineras de gran tamaño, lo que le corresponde, y esas operaciones mineras pueden convivir o tener evidencia cercana de minería ilegal o de minería pequeña, que no necesariamente puede estar cumpliendo todas las características. Hay evidencia anecdótica, por supuesto, pero una de las características usuales en esta discusión es que estas entidades entienden que tanto pequeña minería como minería informal o en proceso de formalización no es materia de su competencia, pues corre por cuenta de los gobiernos regionales. Y sabemos cuáles son las limitaciones de los gobiernos regionales, y lo hemos visto en términos de la pandemia. Y las limitaciones que pueden existir en términos de los gobiernos regionales para la pandemia no van a ser muy distintas en términos de lo que puede representar regular, fiscalizar, promover lo que se entiende como pequeña minería, tanto en temas ambientales como en temas de seguridad. El sector minero creo que requiere una mirada integral. Sí, efectivamente, el tamaño importa. La gran minería, en estos casos, en general tiene estándares bastante altos. Los inversionistas siguen patrones internacionales, hay muchos ojos alrededor, hay mucha regulación alrededor, los temas reputacionales, por supuesto, están a la vuelta de la esquina. Pequeña y mediana minería puede requerir algunos esfuerzos importantes del Estado que no necesariamente los estamos enfrentando. Y sí, la informalidad todavía sigue siendo un reto. Coincido con el ministro que promover la exploración efectivamente va en la dirección correcta, pero creo que la pregunta de fondo es, digamos, salvo que Yabeco, ¿tenemos algún proyecto de clase mundial con certeza de avance en los próximos 5 años? Creo que la respuesta es no. Entonces, busquemos cómo trabajar para que este último tema sea, por favor, claramente materia de agenda del siguiente gobierno. Muchas gracias.